La voluntad de Dios. Es el tema que voy a tocar el día de hoy. Un saludo cordial a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Y Dios los esté ayudando a comprender las verdades escritas en su palabra. Cuando decimos la voluntad de Dios, lo más común hoy en día es escuchar en voces de adultos, de jóvenes, hablar de encontrar una pareja. Error gravísimo, así como tantas ideas que existen sobre la voluntad de Dios. Entonces, debemos pensar lo siguiente, que la voluntad de Dios no es solamente, como muchos lo explican, guardar los mandamientos, saber los mandamientos. No, excede más allá. El fariseo sabía la ley, la estudiaba, pero el Señor Jesús lo desaprueba. No es ser cristiano y tener Biblia. Los católicos se consideran cristianos, los testigos, los mormones, los evangélicos, etcétera, 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 se consideran cristianos, pero por lo general son solo religiosos. Entonces, el tener Biblia y el ser cristiano no te hace conocer la voluntad de Dios. No es solo aprender, no es algo que es, yo voy a predicar, yo voy a hacer milagros, me voy a poner una ropa cristiana, entre comillas, para una mujer una ropa larga, el varón hoy en día con saco y corbata. Lo hace el religioso protestante, el religioso testigo de Jehová, lo hace. Pero eso no lo hace que conozca la voluntad de Dios. El pasaje de Mateo 7:21 dice, no, todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ojo que está hablando de un hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer. Entonces, el que será entonces aquel que dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, ¿ese será? No. Porque por lo general, él no ha entendido la voluntad de Dios y cita la Biblia para sostener su propio argumento o su propia manera de ver las cosas. Entonces, porque aquel que ha entendido la voluntad de Dios, siempre dice, voy a consultar a Jehová, o ya consulté a Jehová, y esto es lo que yo he encontrado, guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿eso de dónde viene? Ahora eso va a venir de otro pasaje. Y antes de poder avanzar, irnos a este pasaje que es Jeremías 23, antes de nada, ¿qué hace entonces que el primero? He citado tres ejemplos. ¿Ya? El primero, el que lee los mandamientos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es que además de leer los mandamientos, ¿qué tiene que hacer? Es saber el por qué está escrito ese mandamiento. Si tú no puedes comprender el porqué de esos mandamientos, de nada sirve que lo sepas. El Señor Jesús dijo algo, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. Y que seamos discípulos. Mira, nos dice escudriñad las escrituras porque en ellos parece que tenéis vida eterna y luego nos dice que debemos ser hijos. Y cuando le habla a los discípulos, a los apóstoles, él le dice, a ustedes yo les estoy dando a conocer la verdadera, la verdad de todo esto. Pero a los demás yo les doy parábolas para que oyendo no entiendan. Entonces, ¿qué hace el que no entiende? Interpreta. Cuando escuchas a alguien, cualquier religioso que te diga que la Biblia hay que interpretarla, está perdido. Porque él necesita interpretarlo y obviamente que lo va a interpretar a su manera. A su manera. Entonces,
Ahora, entonces, ¿en qué consiste entender la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es empezar primero por llevar a la práctica, ¿ya? Los dones que tienes, las virtudes que tienes, convirtiéndolo, ojo, convirtiéndolo ¿en qué? En edificación. En edificación para otros, para ti también, para todos. Porque todo lo que viene de Dios edifica. ¿Qué dice el pasaje que dice Pablo en 1 Corintios 14, del 3 al 6? Dice, pero vamos a leer el 3 nada más. Dice, el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Ese es el objetivo que viene la profecía y la enseñanza, para eso. Porque si lo que vas a decir no edifica, no exhorta, no consuela, no has entendido la voluntad de Dios. Y lo que estás diciendo no tiene sentido, no tiene objetivo. Ahora, entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a manifestar, va a decir que nosotros, que a los fariseos los pone diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ustedes no hacen la voluntad de Dios? ¿Por qué hoy en día la iglesia exhorta que la iglesia no está haciendo la voluntad de Dios? Es por una gran razón, y eso lo va a describir el libro de Jeremías. Y antes de darle el libro de Jeremías, les voy a contar brevemente una pequeña historia. En una fábrica de confección de ropa, ¿ya? El dueño entra apurado y dice, a ver, por favor, mira, vamos a mover esta línea de máquinas y vamos a ponerlo acá. Así que yo voy a necesitar, hoy día nadie trabaja, me van a colaborar. Entonces la gente se apresura, agarran, ya guardan sus cosas, guardan por allá, corren por allá, agarran y empiezan a mover las máquinas. Entonces, cuando ya los ve pensativos, porque hay tantas cosas que faltan, no hay dónde enchufar, no hay esto, entonces, ¿qué pasa? Aparece el hijo. Y le dice, no, pero no lo pongan así, pónganlo así, así. Y empieza él a describir los detalles. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y luego entran los electricistas y el hijo les empieza a describir lo que tienen que hacer. Entonces, los demás le dicen, pero ¿por qué no nos han dicho así? Sí, pero es que yo sé, le dice, yo sé, porque yo soy el hijo. Entonces, el que es hijo, sabe lo que papá quiere. Si tú eres hijo de Dios, sabes lo que tu papá quiere. Pero si eres solamente un cristiano, no hijo de Dios, no sabes lo que tu papá quiere. Porque no es tu papá. No es tu papá. Jeremías 23, del 18 al 32 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién entendió a Jehová? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo escuchando a Dios? No solo leyendo la Biblia, escuchando a Dios, ¿no? Ojo que no estoy hablando de la oración, acá no estoy hablando de la oración. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. Había maestros que también corrían sin ser maestros. Entonces, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, escuchándome a mí, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, y enseñando también, así dice la Biblia. El secreto de Jehová no es solo orar, sino es escuchar a Dios, Escúchale a Dios y estarás en el secreto de Jehová, en el secreto de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.